Muy bien, abran su Biblia entonces en esta tarde y continuamos con la exposición de la segunda carta a Timoteo capítulo 3. Hoy día iniciamos este capítulo y vamos a estudiar de los versículos del 1 al 9. Lo que vamos a compartir hoy día tiene que ver con el carácter moral de los hombres en los últimos tiempos. ¿Cuáles van a ser las características morales de los hombres en los últimos tiempos? De eso va a tratar el tema del capítulo 3 de 2 Timoteo. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. A medida que ha transcurrido el escrito del apóstol Pablo, se aprecia la preocupación de este apóstol por las circunstancias adversas por las que atravesaría la iglesia en el transcurso del tiempo. El apóstol, estando encarcelado y estando lejos de Timoteo, exhorta a Timoteo y advierte a Timoteo de que vendrían muchas herejías y vendrían muchos falsos maestros. Entonces Timoteo, como ya lo hemos visto, tenía que enfrentar, tenía que esforzarse en la gracia del Señor para mantener la sana doctrina, para mantener la enseñanza pura de la palabra del Señor y de esa forma refutar y confrontar a los falsos maestros. Entonces, como digo, sería una realidad inevitable que vendrían falsos maestros, pero Pablo, como digo, exhorta a Timoteo continuamente en todos sus escritos pastorales a que Timoteo, pese a que su carácter era un carácter débil y tímido, Timoteo tenía que entender que no había recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y como hemos visto, hermanos, a través de las exposiciones anteriores, es la misma actitud y es el mismo llamado para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pastores de la iglesia, como líderes de la iglesia? Mantener la misma actitud. El mismo llamado de Pablo a Timoteo es el llamado que nosotros tenemos a defender la verdad, a contender ardientemente por la fe. Pero no contender sobre palabras vanas, eso ya lo explicamos. Eso no tiene ningún norte, eso no tiene ningún sentido. Entonces, pero sí Dios nos manda a defender con pasión, con valentía, la verdad de la palabra de Dios. Porque si no la defendemos nosotros como iglesia, ¿quién la defenderá? Si nosotros hemos conocido la verdad y en consecuencia hemos sido libres, ¿a quién le vamos a pedir que defienda la verdad cuando todavía no conoce la verdad? Para eso es el llamado. Y en este sentido, hermanos, el apóstol Pablo ahora se concentra en el carácter o las características de cómo serán los hombres y mujeres. La palabra hombres ahí tiene que ver con la raza humana, no con sexo masculino, porque los que se van a depravar no solo son los hombres,
sino también las mujeres, los seres humanos, mostrarán un carácter inmoral de una manera, hermanos, muy visible, como lo estamos viendo nosotros en los últimos días, o en los días, mejor dicho, que estamos viviendo. Como les he dicho a ustedes varias veces, si tú ves las noticias, el 90%, 95% de las noticias que vemos, todo es de acuerdo al carácter de estos hombres que Pablo describe aquí. Crímenes, violaciones, robos, asaltos, ¿verdad? Padres violando a sus propios hijos, lanzándolos del sexto, séptimo piso, mujeres cortando a sus esposos, cortándolos en pedazos, degollando a otros hombres. Bueno, pero infinidad de cosas, ustedes saben eso. Entonces vemos las noticias y nosotros nos damos cuenta y lo contrastamos con lo que dice la palabra del Señor y uno dice, eso es cumplimiento de la Escritura. Vendrán tiempos peligrosos, pero nosotros como hijos del Señor tenemos una protección, hermanos, que nos asegura nuestro pastor, Jehová, el pastor de nuestra alma, que aun cuando vivamos en tiempos peligrosos, Dios pondrá su mano sobre nosotros para protegernos. Y de eso se va a tratar el tema de hoy. Vamos a estudiar, como digo, el carácter moral. 19 características se dan. Y no vamos a profundizar tanto en cada una, las vamos a mencionar y vamos a explicar qué significan, porque espero que no haya ninguno de estos aquí sentado en el salón. Bueno, 2 Timoteo 3:1. Entonces Pablo dice, también debes saber esto. O sea, además de todo lo anterior, Timoteo, también pone atención, considera esto que te voy a decir. ¿Cuál es el mensaje que Pablo va a decir a Timoteo? Lo siguiente, Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Para poder entender aquí el tiempo al cual se refiere el apóstol Pablo, tenemos que explicar a qué se refiere los postreros tiempos. Esta expresión, los postreros días o los postreros tiempos, es una expresión que incluye y comprende el tiempo actual, pero tuvo su inicio desde el momento en que Cristo vino al mundo y abarca todo el periodo desde que Cristo vino al mundo hasta que Cristo regrese por segunda vez a la tierra. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos va a ayudar para clarificar esta expresión, los postreros días o en los postreros tiempos. Dice Hebreos 1, versículo 2, Hebreos 1:2, lo siguiente. En estos postreros días, y el escritor a los hebreos está escribiendo en tiempo presente. ¿Se dan cuenta, verdad? En estos, dice, postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces los postreros días es marcado por la venida de Cristo, o sea, de cuando Él comenzó a hablar y a transmitir la luz del mundo, el Evangelio del Señor, etcétera, etcétera. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que el escritor a los hebreos relaciona los postreros días con el Hijo. Entonces cuando Cristo vino, se marcó los postreros días. Un poco más adelante, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan utilizó la misma expresión. 1 de Juan 2:18, dice el apóstol Juan lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, o los postreros días. Es una expresión sinónima. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos
que es el último tiempo o es los postreros días. El apóstol Juan dice lo siguiente: en el tiempo presente en el que estaba él, vendrían muchos anticristos. La palabra anti significa en contra, Cristo ungido, ¿verdad? Entonces, anticristos, personas que estarían en contra de Cristo, pero vendría uno en particular dentro de la semana 70 de Daniel, que es el inicuo, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. Daniel 9 del 24 al 27, la famosa bestia, ¿verdad? Del Apocalipsis. Entonces, Juan dice, ya es el último tiempo. Y esto hace 2000 años atrás. Entonces, los postreros días entonces tiene que ver, como dije, con el inicio o con la venida en este caso del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Por lo tanto, los tiempos peligrosos se marcarían de una manera mucho más intensa en ese periodo. Y hoy día, hermanos, se está viendo de una manera inevitable estos postreros días que serían tiempos peligrosos. La palabra peligroso es interesante también analizarla porque la expresión peligroso tiene que ver con tiempos duros, difíciles, tiempos dolorosos. Pero hay una expresión muy interesante en Mateo capítulo 8, porque aquí en Mateo 8, versículo 28, se tradujo de otra manera, con la siguiente expresión. Mateo 8, 28, la Biblia dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de sus sepulcros o de los sepulcros feroces. ¿Saben cuál es esa palabra feroces? Calepos o chelepos en el griego, que es la misma palabra peligrosos de Pablo a Timoteo. ¿Cómo eran estos endemoniados? Feroces o calepos en el griego. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Cómo serán los postreros días? Feroces, peligrosísimos, serán difíciles. Y si tú observas a tu alrededor, ¿es acaso una mentira esto o es una realidad? ¿No estamos viviendo, amados hermanos y hermanas, tiempos peligrosos? Si bien es cierto, nosotros donde vivimos todavía no se ven las cosas que se ven en otros países, pero eso no impide que en algún momento, en un futuro, las cosas también se intensifiquen en cuanto a la maldad y en cuanto a la inmoralidad acá donde nosotros vivimos. Entonces, el apóstol Pablo, regresando a Timoteo 3, quería que Timoteo supiese esto, que vendrían tiempos, en los postreros días, vendrían tiempos muy difíciles, moral y espiritualmente al mundo. Y el apóstol Pablo ahora en el versículo 2 da la razón o la causa del por qué serían esos tiempos peligrosos. Y Pablo explica y dice lo siguiente: porque habrá hombres, es igual a seres humanos, incluidos varones e incluidos mujeres, porque habrá hombres, y comienza la lista de características morales de estos tiempos peligrosos que son representados por seres humanos. Número 1, los hombres serán amadores de sí mismos. Esto es el orgullo del amor propio. De aquí se desprende, hermanos, todos los demás. Viene del griego philautos. Philautos se compone de dos palabras griegas, de philos, que es amor, y autos, que es propio, el ego personal. Hombres que ellos son los más importantes, son personas que tienen un ego personal, son personas egocéntricas, personas ególatras. ¿Hay de esas personas hoy en día?
Siempre que haya amor al yo, disminuirá el amor a Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El ego, ese ego tiene que crucificarse. Estas son las personas amadores de sí mismos. Número 2, avaros. Esto tiene que ver con el materialismo. Son personas codiciosas, amantes del dinero. El dinero es su principal enfoque en la vida. Ustedes saben, hermanos, que de acuerdo a la Biblia, el dinero es solo un medio, no es un fin. Dios nos da el dinero como medio para utilizarlo y sobrevivir, desarrollarnos, desenvolvernos en la vida terrenal. Pero cuando el creyente o el ser humano comienza a utilizar el dinero como un enfoque principal, entonces se convierte en un avaro. El dinero no es pecado, lo hemos visto muchas veces, es el amor al dinero lo que es pecado. Si Dios te bendice económicamente, la gloria del Señor, y en su soberanía utiliza bien los recursos. Si no te bendice, seguimos adorando y bendiciendo al Señor, porque nuestra dependencia y nuestra adoración a Él no depende de lo que tienes, depende de lo que Él ha hecho por ti, salvarte, y eso es razón suficiente para vivir eternamente agradecido de Él, tengamos o no tengamos recursos económicos. Cuidado con la avaricia, y hoy día, los postreros días, veremos hombres avaros o mujeres avaras. Número 3, tercera característica, vanagloriosos. Alazón en el griego son personas fanfarronas, se jactan de sus logros. Estas personas son alimentadas por los aplausos, por los reconocimientos. Estos son personas, como dice el texto, vanagloriosos. Son personas que se jactan de lo que hacen y de lo que tienen. La Biblia dice, alábete el extraño, no tu propia boca. Estas personas vanagloriosas existirán de una manera innumerable en los postreros días. Número 4, soberbios. Estas personas soberbias en el texto griego significa literalmente ubicarse por encima de los demás. Esa es una persona soberbia, una persona altiva, una persona que mira sobre el hombro a los demás. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una condición social o económica un poco más alta. Y eso muchas veces es permiso para que las personas comiencen a ser soberbias por sobre los demás. Amado hermano, Dios mira de lejos al soberbio. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una de las más grandes características de un hombre de Dios, al contrario de estos hombres de los postreros días, es la humildad. La humildad, el entender que somos absolutamente dependientes de Él, nos movemos por Él, nos movemos para Él y por Él. Y cuando entendemos esto, hermanos, somos totalmente lo contrario a la soberbia. Nunca mires a alguien por sobre el hombro o inferior a ti, porque te vuelves en un soberbio y eso es pecado. Las características que estamos viendo aquí es de personas no regeneradas, de personas incrédulas que profesan una religión, pero no han nacido de nuevo aún. Entonces, estas son las personas soberbias. Número 5, blasfemos. Esto significa que son injuriosos, calumniadores, son personas maldicientes, personas que hablan mal, tanto de Dios
como de las personas, del prójimo. Esas son las personas blasfemas. Otra característica de los hombres y mujeres en los postreros días. Número 6, escuchen todos los jóvenes que están aquí. Todos los jóvenes, dije, atención, ¿por qué? Por lo siguiente, las características que estamos viendo son características de hijos incrédulos. Pero los que están aquí son creyentes. ¿Y qué dice la Biblia? Que una de las características de los hombres en los postreros días será desobediencia a los padres. ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces, jóvenes, que tienen a sus padres hoy día? Totalmente lo contrario a lo que dice aquí, porque vuelvo a insistir, ¿de quiénes son estas características que estamos analizando? De no conversos. Pero lamentablemente, muchas veces los padres se acercan a uno y le dicen lo siguiente: pastor, no sé qué hacer con mi hija o con mi hijo. ¿Por qué, hermano? Porque son desobedientes. Estas características, amados jóvenes que están aquí, son de gente inconversa. Ustedes son creyentes que temen al Señor. ¿Acaso la Biblia nos dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor en todo a sus padres? Honra a tu padre y a tu madre. Pero nunca olvidemos que el sometimiento y la obediencia al Padre llega hasta que los padres no violen y no me fuercen a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Número 7, ingratos. Estas son personas desagradecidas. La persona que se exalta sobre los demás sentirá que merece todo el bien que recibe. Por tanto, no siente la necesidad de ser agradecido por ello. Estas personas que son altivas, avaros, amadores de sí mismos, generalmente son ingratos. No son agradecidos de sus padres que le dieron la posibilidad de estudiar y desarrollarse la vida, menos serán de Dios. Acostúmbrate a ser agradecido siempre, en todo y por todo. En cualquier circunstancia y por todo lo que vivas, dale gracias a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28 y 29. Entonces, esta es otra de las características de los hombres en los postreros días, desagradecidos. Número 8, impíos. Anosias en el griego significa profanos, irreverentes, con falta de temor a Dios. ¿No es eso lo que vemos a nuestro alrededor? Gente levantando el puño contra Dios, levantando el dedo contra Dios. Si tú existes, ¿por qué permites esto y aquello? Gente impía, gente inicua, gente irreverente, gente profana. Número 9, sin afecto natural. Sin afecto natural. Esto viene del griego astorgos o destorges. Ustedes saben que en el griego hay varias palabras para amor, ¿verdad? El amor ágape, el amor sacrificial, 1 Corintios 13. El amor filos, el amor fraterno. El amor eros, el amor erótico de pareja, de hombre-mujer. Y está el amor estorge, el amor de padre a hijos, de hijos a padres. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que en los últimos tiempos habrá hombres sin este tipo de amor. Por eso, las madres hoy día están quemando a sus hijos porque se hacen pipí. Otros los lanzan del 7º piso porque no los dejan dormir en la noche. Sin afecto natural. El hombre está violando los derechos del otro, crímenes, torturas, etcétera, etcétera. Ya no hay amor por el prójimo. Y la Biblia lo dice, va a haber personas sin afecto natural. Son personas
descorazonadas, con corazón duro, insensible. Características morales de los últimos tiempos. Número 10. Implacables. Esto significa, cuando tú hablas de una persona implacable, es una persona que no perdona. Que no perdona y mucho menos va a estar dispuesta a pedir perdón. Son personas despiadadas. No desean ninguna reconciliación. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Perdona. No seas implacable. Así como Cristo te perdonó, perdona al que te ha hecho daño. ¿Cuántas veces preguntó Pedro? 7 veces, Señor. Los rabinos decían 3 veces. 3 nomás. ¿Te han hecho una? Puede ser, puedes perdonar. 2, ok. 3, ya, nada más. Pedro dice, aquí voy a sorprender a mi maestro. Señor, 7 veces quiero perdonar. No, Pedro, 70 veces 7. Es igual a siempre. Una expresión hiperbólica, siempre. Porque la característica de implacable pertenece, se supone, a un inconverso. Los creyentes somos llamados a perdonarnos. Característica 11. Crueles. No, me salté. Implacables, calumniadores. Bueno, el calumniador es el difamador, que dice testimonios falsos, mentirosos, maliciosos también, son sinónimos. Esta va a ser otra característica. Calumniadores. Qué triste que en las iglesias haya mucho de estos. Bueno, calumniadores intemperantes. Son personas de pasiones sin control. Son personas descontroladas que hacen sin pensar, el dominio propio no lo conocen. Dejan que el desorden interior, las pasiones interiores se desborden y finalmente se descontrolen y hagan lo que quieren hacer y hagan lo que piensen hacer. Personas crueles, número 13. Estas son personas brutales, sanguinarios. ¿Qué está sucediendo en el Medio Oriente? Ahí la crueldad, ¿verdad? La hemos visto nosotros. Hay videos que permiten observar la crueldad de los hombres de los postreros días. Personas sanguinarias, personas brutales. Característica 14. Aborrecedores de lo bueno. Estas son personas que están totalmente opuestos o en contra de la bondad. En cualquiera de sus formas, aborrecen lo bueno. Hay un texto en Isaías que dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Pero estas personas aborrecen lo bueno. Número 15, traidores. Personas que están dispuestas a la traición continua, a la deslealtad, a la traición. 16, impetuosos. Estas son personas precipitadas, personas irreflexivas. Característica número 17, infatuados. Estas son personas que tienen pretensiones vanas en la vida, pretensiones huecas en la vida, pretensiones sin sentido en la vida. Son engreídos. Característica 18, versículo 4, amadores de los deleites o de los placeres sensuales más que de Dios. Estas personas prefieren volcar su vida a los deleites y placeres sensuales antes que deleitarse en bendecir, en adorar
y en vivir conforme a Dios. Estas son personas amadores de los deleites más que los deleites que tenemos en Dios. Y versículo 5. Por último, estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vamos a dejar para el último el consejo de evitarlos. Tendrán apariencia de piedad. Externamente, eso significa la apariencia, tiene que ver con las formas externas. Externamente estas personas parecen religiosas, van a una iglesia probablemente, pueden profesar ser cristianos, pero sus acciones hablan más que sus palabras. Todas estas características son las evidencias y las pruebas que en los postreros días en los que estamos viviendo, porque implica también la actualidad en la que vivimos, serán manifestadas por hombres y mujeres. Acompáñenme a Romanos, por favor, capítulo 1, porque el apóstol Pablo a los romanos da una lista similar. Utiliza las mismas características morales y cuando no las utiliza, utiliza algunos sinónimos, como por ejemplo lo que vamos a leer. Romanos 1:29 al 31. Dice así, estando atestados, la palabra atestados significa llenos, plenos, completos. ¿De qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pablo repite esto, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Las características que acabamos de leer, amados hermanos, es la radiografía de Dios a la realidad del hombre. Es el diagnóstico de Dios al corazón del hombre. En otras palabras, Dios nos dice, así es el hombre. Así es el hombre, amador de sí mismo, avaro, desleal, traicionero, maldiciente, infatuado, intemperante. Ese es el hombre. Y el hombre, como es soberbio, no le gusta que le digan que es así, porque esa es la condición del hombre en su humanidad caída. Pero ¿qué es lo glorioso de todo? ¿Cuál es la bendición de todo esto? Que si bien es cierto el apóstol Pablo se está refiriendo a hombres inconversos, todos nosotros que pertenecíamos a ese grupo con esas características, sucedió algo sobrenatural, que es lo que dice Primera a los Corintios. Abran su Biblia, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y si en esta noche hubiese en este salón sentado una persona, varón o mujer, que manifiesta de una u otra manera estas características, quiero decirte que Dios tiene el poder de hacer lo que a continuación vamos a leer. ¿Qué dice 1 Corintios 6, del 9 al 11? Lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y comienza una lista similar a la anterior. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios firma eso. Pero a esta lista tenemos que agregarle las características morales de Pablo a Timoteo y de Pablo a los romanos para hacer un conjunto completo y llegar a concluir, esto es el hombre. Estas características de los hombres de los postreros tiempos no heredarán el reino de Dios. Eso está asegurado y firmado por Dios. No puede heredar una persona así el reino de Dios. Versículo 11. Y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese verbo erais es clave. ¿Saben por qué? Porque Pablo está diciendo a los corintios, ustedes eran maldicientes y estafadores, ladrones, avaros y toda la lista que menciona. Pero Pablo dice, esto eran ustedes en tiempo pasado, porque la iglesia es un grupo de gente sacados fuera por Dios, es lo que significa eclesia en el griego. Entonces la iglesia es un grupo de ex ladrones, ex mentirosos, ex avaros, ex y todos los ex que quieras, porque ya fuimos lavados, ya fuimos santificados y ya fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús por la gracia de Dios mediante la fe. Entonces, si en esta tarde aquí hubiese alguna persona con estas características, déjame decirte que así como Dios lo hizo en la iglesia en Corinto, también lo puede hacer contigo. Y en primer lugar, te puede lavar de todos tus pecados. De todos tus pecados. Número 2, te puede santificar, o sea, te puede apartar para Él. Solo para Él, para que vivas para Él. Y finalmente te puede justificar, que significa que te declara justo. La pena del pecado que tenías que pagar por tus pecados, Cristo la canceló total y absolutamente en la cruz del Calvario. Y Dios te puede salvar. ¿Cuándo? Hoy día mismo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirte. Arrepentimiento es lo que se ha dejado de predicar en las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer para ser lavados, santificados y justificados? Bueno, primero la gracia de Dios debe manifestarse a su vida. La fe tiene que venir del cielo como un regalo. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Arrepentirte, creer que solo en el nombre de Cristo puedes ser lavado, justificado y santificado por el Espíritu de nuestro Dios. Porque es el Espíritu Santo el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y va a poner la vida de Dios en tu vida, que es lo que se llama la regeneración. O la vida de Dios depositada en tu vida, el nuevo nacimiento. Y eso éramos todos nosotros, porque las características, como digo, nosotros estamos representando esas características en un tiempo pasado. Pero dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas? La avaricia, el pecado, la idolatría, pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Espiritualmente eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Físicamente o exteriormente nos vamos desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día. Por eso pon tus ojos en tu hombre interior, porque si ves el exterior, te vas así para abajo.
Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 5. ¿Cuál es el consejo entonces del apóstol Pablo a Timoteo? A estos. ¿A qué se refiere con estos? A todos los hombres que vivirían en los postreros días, que se manifestó las características antes nombradas. A estos evita. La palabra evitar, apotreo en el griego, significa alejarse, separarse. Tiene la idea o la connotación en la palabra griega de obligarnos a no tener contacto con ellos. Esto se refiere a no tener comunión con ellos, porque desde luego que tengo que acercarme a un soberbio para hablarle del Evangelio. Por supuesto que tengo que acercarme a un calumniador, a un idólatra para hablarle el Evangelio. Pero cuidado, mantengamos los límites que Dios establece en su palabra. Entonces, a esos tenemos que evitar. Es un mandato de Dios. En este caso, el mandato directo o en el contexto inmediato tiene que ver con un mandato a Timoteo. Timoteo, a esos evita. A esos vanagloriosos, a los amadores de sí mismo, sepárate de ellos, aléjate de ellos. Versículo 6. Porque de estos, el mismo grupo de personas anteriormente descritas, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Esto en el término griego es un término despectivo hacia la mujer. Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, por deseos pecaminosos internos. Estas mujeres lamentablemente eran mujeres ingenuas y débiles en virtud y en conocimiento de la verdad. Fueron presa fácil estas mujeres para los falsos maestros de aquel entonces. Así como Satanás tentó a Eva, ¿verdad? Tergiversando la palabra de Dios, de la misma forma, los falsos maestros se metían en las casas de estas mujeres a perturbarlas, a corromper su mente. Y la Biblia dice en el versículo 7 que estas mujeres siempre están aprendiendo. Alguien podría decir que eran buenas discípulas estas señoras, pero no es así, porque la Biblia dice después que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque lo que les enseñaban estos falsos maestros no era el evangelio verdadero. Eran puras, vanas palabrerías. Eran puras cuestiones necias. ¿Qué es lo que convierte el alma? El verdadero evangelio. Cuando se predica un evangelio diferente, en primer lugar, el que lo expone es un anatema, dice Gálatas 1 del 6 al 8. Y en segundo lugar, si entregamos un evangelio corrompido, no puede haber un nuevo nacimiento, porque solo la palabra verdadera y el evangelio verdadero es el que va a cambiar y nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Estas mujeres, ¿qué escuchaban? Puras vanas palabrerías. Entonces aprendían ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas jamás las iba a llevar al conocimiento de la verdad, porque solo la verdad, cuando la conoceréis, os hará libres. Y estas mujeres iban a seguir esclavas de las vanas palabrerías, de las herejías y finalmente a la falsedad o a las mentiras de estos hombres. A continuación, en el versículo 8, el apóstol Pablo va a citar dos ejemplos de estos falsos maestros. En otras palabras, los falsos maestros, el apóstol Pablo los va a representar a través de dos, de Janes y de Jambres. Dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿quiénes estos? Los falsos maestros, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Muy bien. Como ejemplos entonces de comportamiento de falsos maestros, Pablo cita, de acuerdo a la tradición rabínica, a dos hombres, a Janes y Jambres.
se cree que el significado es el que seduce. En este caso a través de falsas doctrinas. Janes y Jambres se cree que son los hombres, que son los magos, que son los hechiceros que estuvieron en el tiempo del Éxodo, capítulo 7. ¿Se acuerdan cuando trataron de hacer los milagros falsos también? Que en este caso la vara de Aarón cuando fue lanzada se convirtió en culebra. Ahí había un grupo de magos, de hechiceros. Se cree, de acuerdo a la tradición rabínica, que estos dos se opusieron a Moisés a través de un falso milagro. Lo precioso de todo es que la culebra en singular se comió a la pluralidad de culebras de los hechiceros, demostrando Dios que siempre va a prevalecer su poder, porque es más grande que el de Satanás. Estos hombres entonces, Janes y Jambres, resistieron a Moisés, así también, ahí está la analogía. De la misma forma que Janes y Jambres resistieron a la verdad, estos hombres falsos maestros que se meten a las casas a corromper a las mujeres con falsas doctrinas, también van a resistir la verdad. Y la Biblia dice, hombres corruptos de entendimiento. Es increíble, hermanos, que a todas estas personas que entregan falsas enseñanzas, si tú te sientas con ellos y les explicas la palabra del Señor, la resisten. Es increíble cómo, pero tú le muestras con la palabra del Señor, en su contexto correcto, bajo el contexto cultural, geográfico correcto, y le dices, pero mira hermano, o persona, o primo, lo que sea, mira, estudiemos juntos, la Biblia no dice lo que tú estás diciendo. Inmediatamente una oposición, una resistencia. La resistencia a la verdad es una característica de los falsos hermanos. Aunque parezca esto duro de decir, pero es la realidad. El hombre genuino, la mujer genuina, el creyente verdadero, ama la verdad, quiere oír la verdad, quiere que se le explique la verdad. La falsa persona resiste la verdad, rechaza la verdad. De la misma forma que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Es interesante eso, porque los que amamos la verdad queremos que se nos enseñe la verdad, que se nos explique la verdad. Queremos profundizar en la verdad, porque la verdad del Evangelio nos hizo libres y nos mantiene libres en la medida que dependamos de la verdad. Porque cuando alguien comienza a albergar en su corazón y en su mente falsedades, comienza a volverse esclavo. A libertad fuimos llamados, dice Gálatas 5. Somos libres en Cristo, pero esa libertad es dependiente de los parámetros bíblicos. Porque la libertad no es hacer lo que tú quieres, es hacer lo que debemos de hacer, conforme al poder y la gracia del Espíritu de Dios. Entonces, estos hombres resisten a la verdad y son corruptos de entendimiento, tienen su razón echada a perder, tienen su entendimiento podrido, corrupto. Réprobos significa una persona que no ha superado una prueba. ¿Cuál es la prueba que no han superado? La prueba de la fe. Réprobos en cuanto a la fe. Estas personas, dice el versículo 9, les espera algo, un juicio, un término, un fin. La Biblia dice en el versículo 9, mas no irán más adelante. O sea, les queda poco tiempo, les espera un fin. No irán más adelante porque Dios en su momento lo va a detener. Porque su insensatez de estos falsos maestros será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquellos, ¿cómo debe interpretarse aquí? Como la de Janes y Jambres, que son ejemplos de oposición a la verdad, de entendimiento corrupto y reprobación a la verdad.
o a la fe. Escribe John Stott, este gran hombre de Dios, lo siguiente. Él dice, a veces en nuestros días nos turbamos atendible y justificadamente por los falsos maestros que resisten a la verdad y acosan a la iglesia, especialmente con los métodos astutos y resbalosos de los mercaderes religiosos. Pero no debemos temer, aun cuando algunos débiles sean atrapados y aun cuando la falsedad se ponga de moda. Hay algo en la herejía que se hace patente y espurio, como también se echa de ver con claridad lo verdadero en la verdad. El error se puede difundir y llegar a ser popular por un tiempo, pero no irá más adelante, no irá muy lejos. Con el tiempo quedará claramente expuesto y la verdad será reivindicada, como lo demuestra la historia de la iglesia. Numerosas herejías han surgido y parecía que algunas habrían de triunfar, pero hoy son apenas antigüedades de poco interés. Dios ha preservado su verdad en la iglesia y nosotros, como columna y baluarte de la verdad, tendremos esa responsabilidad de mostrar la verdad al mundo, de levantar la verdad al mundo y decirle a la gente que la verdad solo está en Jesucristo. Y todo aquel que reciba esa verdad humildemente por la gracia de Dios mediante la fe, Dios le dice, serás salvo y tengo el poder de darte la vida eterna. Tengo el poder de perdonar tus pecados. Aún si perteneces al grupo de los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, aún te dice Dios, si has vivido una vida lejos de mí, separado de mí, sabías intelectualmente que yo existía, pero hoy día sabes que sin mí estás perdido y estás muerto en tus delitos y pecados, aún en esa condición, dice el Señor, yo te puedo perdonar. ¿Qué tengo que hacer?, pregunta la persona. Cristo te contesta, consumado es. Yo lo hice todo en la cruz. Juan 19. Tú tienes que creer. Tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados, creer en tu corazón y comenzar a vivir una vida conforme a su ley. Este libro que está aquí debe comenzar a ser el manual de vida, el manual único de vida. La brújula de tu corazón está aquí. Y Dios, como dice su palabra, sus promesas, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Considera la cruz de Cristo. Considera que Cristo murió por ti. Y te recuerdo las palabras de Pablo a los Corintios. Ninguno con las características morales que acabamos de describir heredará el reino de Dios. Nadie. Pero Él te dice, yo te puedo perdonar, yo te puedo justificar, yo te puedo santificar. Mi sangre te puede lavar de todos tus pecados, no de algunos, no de la mitad. Lavarte totalmente de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y Dios te promete morar por la eternidad con Él. Si en esta tarde la gracia de Dios, el llamado eficaz del Evangelio, se hace efectivo en tu corazón, Dios te perdona y puedes ser salvo. La Biblia dice, somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe. Y esto no es tuyo, es un don de Dios. No es por obras, porque ya vimos las obras de los seres humanos. ¿Cómo son? Amadores de sí mismos, idólatras, maldicientes, etcétera, etcétera. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la pura gracia que desciende del cielo. Y el Señor en esta noche tenga misericordia de ti, tenga compasión de ti, que aún siendo representado por estas características, en la sangre de Cristo hay perdón para tu vida.
Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que los postreros días habrán tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, calumniadores, intemperantes, infatuados, sin afecto natural, detractores, mentirosos, calumniadores, blasfemos. Pero te damos tantas gracias, Señor, porque perteneciendo a ese grupo de personas, tu gracia inefable nos ha alcanzado y nos has perdonado de todos nuestros pecados. Señor, estos hombres tenemos que evitarlos, es el llamado de Pablo a Timoteo, separarnos de ellos. Pero también es cierto, Señor, que si tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos para hablarles el evangelio de salvación, tenemos que hacerlo, porque tú has venido a los pecadores, no a los justos, dice tu palabra, a los enfermos y no a los sanos. Estos son hombres que pervertían a las mujeres con falsas enseñanzas, hombres que son representados por Janes y Jambres, que fueron hombres que se opusieron a Moisés, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Señor, te damos muchas gracias, porque esta es la realidad del mundo en el siglo en el que vivimos, y se va a intensificar cada vez más hasta que aparezca el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, que vendrá al mundo en los futuros años para destruir, para marcar, para continuar y propagar la herejía y la idolatría. Pero bendito el momento en que descenderás al final de la semana 70 de Daniel para instaurar tu reino, a defender a tu pueblo y a manifestar al mundo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha bajado por segunda vez a la tierra con todos nosotros para establecer su reino aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón que hayas convencido de pecado, de justicia y de juicio en esta tarde, en el corazón que aún no ha sido regenerado y que aún no ha nacido de nuevo. Te pedimos que salves, que perdones, que manifiestes tu gracia en salvación en esta noche, en aquellas personas que aún no te conocen. Encomendamos, Señor, a todas las personas, a todos nuestros hermanos en esta noche, a ti y a la palabra de tu gracia, para que hagas conforme a tu voluntad y a tu perfecto propósito. En nombre de Cristo Jesús. Amén.